flor está unida al tallo por un eje denominado pedicelo, que en su parte superior forma el receptáculo en el que se insertan las diversas piezas florales. La parte más externa de una flor típica es el cáliz, y los antófilos o piezas que lo componen son los sépalos. Luego sigue la corola, conformada por antófilos denominados pétalos. Al conjunto de cáliz más corola se lo denomina perianto. Luego continúa el androceo con antófilos llamados estambres y por último el gineceo constituido por antófilos conocidos como carpelos. Tanto los pétalos como los sépalos son piezas estériles. Su función es de protección, mientras que los estambres y carpelos son piezas fértiles con función reproductiva. Veamos cómo están conformadas estas piezas fértiles. El androceo, muchas veces llamado como la parte masculina de la flor, está formado, como dijimos, por estambres. Los estambres, a su vez, están formados por filamento y antera, y la antera está formada por dos tecas. Es justamente en la antera en donde encontramos los granos de polen, y el polen es el gametófito masculino. El gineceo es el ciclo más interno y suele ser conocido como la parte femenina de la flor. Tiene forma de botella y está formado por uno o más antófilos llamados carpelos. La parte de abajo de esta especie de botellita es el ovario. La parte del cuello se llama estilo y sobre el mismo se encuentra una superficie pequeña pero muy importante llamada estigma, que va a ser la zona que reciba y reconozca a los granos de polen. La sexualidad floral está relacionada con la presencia o ausencia de los verticilos reproductivos que dijimos que son el androceo y el gineceo. Las flores que presentan tanto gineceo como androceo son llamadas flores perfectas, bisexuales, monoclinas o, más frecuentemente, hermafroditas. En un ratito vamos a ver algunos ejemplos para que se entienda mejor. Pero por otro lado, muchas especies tienen flores con un solo verticilo reproductivo, y en este caso se llaman diclinas, imperfectas o unisexuales. Ahora sí, veamos algunos ejemplos. En esta flor podemos ver muy claramente los estambres, que son 6, y en el centro el gineceo. Decimos que este tipo de flor es hermafrodita. Acá hay otra flor hermafrodita con pétalos violetas, en donde podemos ver que tiene varios estambres y en el centro, ese puntito más clarito, es el estigma del gineceo. Como ejemplo de flores diclinas o unisexuales, podemos citar a las flores de zapallo, de calabaza y del grupo de las curcubitáceas en general. Algunas de sus flores, que tienen gineceo, darán fruto, mientras que otras tienen androceo.